Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructurando. En esta ocasión vamos a hablar un poco con respecto a lo que son las cargas vivas. Específicamente, cómo puedo cuantificar y cómo puedo yo aplicar una carga determinada para un edificio de viviendas, para un edificio de centros comerciales, para un edificio de almacenamiento, por ejemplo. Y cuáles son los diferentes métodos o las diferentes alternativas que tengo para poder yo aplicar esta carga. Una frase antes de comenzar, me gusta, no esperes resultados diferentes, se hace siempre lo mismo, Albert Einstein. Otra variación de esta frase es, locura es esperar resultados diferentes si hace siempre lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar nuestros hábitos si nosotros queremos resultados diferentes. Si no han visto mis diferentes videos, les aconsejo que los vean. Ya hablamos un poco con respecto en un video anterior lo que son la introducción, la historia de del análisis estructural, los tipos de cargas sobre las estructuras, las diferentes áreas tributarias y cómo las puedo evaluar. También lo que son las cargas muertas. Y en esta parte específica vamos a hablar de lo que son las cargas vivas de entrepiso y también las cargas de techo. Entonces no se lo pierdan, va a estar bastante interesante y espero les sea de mucha utilidad. Vamos. Ok, vamos a hablar de lo que son cargas vivas de entrepiso. ¿Qué es una carga viva? Pues una carga viva es básicamente un peso que se le coloca a la estructura debido al uso o la especificación en la cual va a desarrollarse. Recuerden que una de las primeras cosas que usted tiene que consultar como ingeniero civil y una de las primeras cosas que su cliente le va a decir es para qué va a utilizar la edificación. Entonces, usted tiene que tener presente que dependiendo del uso que se le vaya a dar, así usted tiene que aplicar esta sobrecarga. No es lo mismo que usted trabaje, por ejemplo, para una edificación que va a ser de tipo comercial que para una vivienda. Son aspectos completamente diferentes y también la carga viva que se va a aplicar es completamente diferente. Tiene que tener especial cuidado, sobre todo si va a ser un lugar donde se va a almacenar equipo, donde se va a almacenar alguna especie de material, porque la carga, la sobrecarga que va a aplicar es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si usted diseña para una edificación de tipo vivienda, que es lo que ocurre en nuestro medio comúnmente, y después pasa posteriormente y encuentra que está un almacenamiento de granos básicos o cualquier tipo de almacenamiento, entonces puede tener repercusiones a largo plazo, quizás no de manera instantánea, pero obviamente se va a reducir la vida útil de la estructura debido a eso, ¿verdad? Entonces tiene que tener especial cuidado. Primero, averiguar para qué vamos a diseñar y en segundo lugar, buscar en la bibliografía, en las diferentes literaturas, cuál es el peso que yo tengo que colocarle. Entonces, estas cargas vivas pueden variar tanto en su magnitud como en su ubicación. Las puede causar el peso de objetos colocados provisionalmente sobre una estructura, también vehículos, incluso equipo, ¿verdad? Si usted sabe que sobre esa estructura va a transitar vehículos, ya sea de manera privada o de manera pública, también tiene que tomarlo en consideración. Y en otra instancia, pues fuerzas naturales, ¿verdad? También pueden provocar estas cargas vivas de entrepiso. Las cargas vivas en general, lo mínimo se especifican en los diferentes códigos. Nuevamente, ¿qué fue lo que hicieron los autores de esta literatura para poder encontrar cuáles son las diferentes cargas que van a estar actuando? Pues hicieron una investigación, una serie de investigaciones en las cuales fueron colocando diferentes cargas y pues fueron analizando cuál era el comportamiento, fueron cuantificando cuánto era la carga aproximada que podían tener dependiendo de la cantidad de personas que habían, dependiendo el peso del equipo, de los vehículos que fueran a colocar, todo eso lo fueron tabulando y pues al final les voy a mostrar una serie de tablas en las cuales ya pues nos proporcionan todos esos datos. En general, estas cargas incluyen una protección adicional contra una deformación excesiva o una sobrecarga repentina. Recuerden que nosotros tenemos que diseñar en base a dos aspectos. El primero es la seguridad, pero el segundo es la confiabilidad. Entonces, en este caso, la seguridad pues viene desde el diseño. Vamos a dimensionar nuestras estructuras o nuestros diferentes elementos en base a seguridad. O sea, esa estructura no se va a caer. Pero en segundo lugar, también en confiabilidad.
Si hay deformaciones excesivas, pues va a tener problemas usted o su cliente le va a reclamar posteriormente por algún agrietamiento en paredes, agrietamientos en el piso, levantamiento de cerámica. Entonces tiene que tener especial cuidado con eso. Tiene que tomar en consideración la diferente literatura que hay, pues eso nos dan a nosotros una base, un soporte a nivel legal, pero también a nivel técnico. Entonces tenemos que aplicarlas. Acá hay un ejemplo de más o menos cómo puede ser un procedimiento para realizar este diferente análisis. Entonces, en este caso hay diferentes imágenes, usted lo puede ver, y cómo va variando este sobrecarga en la medida que yo voy incrementando y voy colocando más gente. Hay un espacio ubicado que es más o menos de 2 por 2 metros y aproximadamente hay alrededor de 9, 10, 11 personas en este espacio. Entonces, si usted se fija, hay un aproximado de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ese es un caso donde todavía se puede transitar, todavía puede haber un cierto movimiento, pero en la medida que vamos incrementando, esto puede ser, por ejemplo, un salón de clases, que las personas están así, apiñadas, están platicando entre sí, a la par, o un pasillo, un corredor, en este caso. Más adelante vamos viendo que en la medida que vamos incrementando la cantidad de gente y la cantidad de personas que caben en un determinado lugar, entonces vamos a tener esas situaciones que tenemos acá. Por ejemplo, en nuestro medio, un salón de bailes puede verse aproximadamente así, ya sea entre 600 y 700 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, aproximadamente ese es un peso que usted pudiera tomar en consideración si alguna vez le toca hacer alguna discoteca, un salón de bailes, entre 500 y 600 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Para el caso, usted se preguntará, ¿bajo qué situaciones voy a tener este punto extremo, este evento extremo? Entonces, no sé si se le ocurre a alguno o se le viene a la mente, pero cuando ocurre, por ejemplo, un evento sísmico o por X o Y motivo hay alguna emergencia dentro de nuestra estructura, entonces tenemos un peso aproximado o lo ideal debería ser que usted diseñe para 700 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Obviamente en un salón, si usted tiene una edificación, por ejemplo una universidad o un lugar público, un edificio público, obviamente en los salones no se va a crear esta aglomeración difícilmente. Pero si usted sale a los pasillos, después de que ocurre una emergencia, usted va a ver que ese pasillo está completamente saturado, está lleno de gente y todo el mundo quiere salir, sea como se sea. En los estadios también se puede dar esta situación, ¿verdad? Ya desgraciadamente nosotros tuvimos un incidente en nuestro estadio en el cual falleció gente debido a este tipo de situaciones. Se aglomeró, pasó gente encima de una persona y pues lastimosamente falleció. En esas circunstancias, en esas situaciones, se pueden crear estos tipos de eventos. Entonces, al final, usted como ingeniero civil tiene que tener cuidado en los pasillos, tiene que diseñar con un peso extremadamente alto debido a una emergencia. Imagínese que usted no lo diseña de esa manera y ocurre un evento, un siniestro, y todo el mundo sale al pasillo y resulta que el pasillo se viene abajo. Entonces tiene que tener cuidado con eso. En situaciones de riesgo sí se puede dar este último caso que tenemos en esta parte de acá. Ahora, ¿de dónde podemos echar mano o dónde podemos buscar? Pues en todos los libros de texto vamos a encontrar una serie de especificaciones. Nosotros podemos utilizar esos libros de texto como referencia. También estos libros de texto pues se referencian a códigos internacionales. Entonces podemos tener la seguridad de que lo podemos utilizar. Vamos a hablar de alguna serie de tablas que nosotros podemos encontrar, pero al final nos interesa que hablemos sobre nuestro código de construcción, porque ya que ese es el que nos rige a nivel nacional. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar este se encuentra en el libro de Hibeler. En el libro de Hibeler, dependiendo de la ocupación o el uso, podemos tener cargas vivas de diferentes valores. Por ejemplo, si son zonas de reuniones y teatros, por ejemplo con asientos fijos, se utilizan 60 libras por pie cuadrado. En cambio, si son asientos móviles, que se pueden mover hasta 100 libras por pie cuadrado. Para estacionamiento de vehículos, de pasajeros solamente, 50 libras por pie cuadrado.
Y para el caso de edificios de oficinas, por ejemplo, si es un lugar donde va a estar gente, por ejemplo el vestíbulo, vamos a tener 100 libras por pie cuadrado. Oficinas, 50 libras por pie cuadrado. En almacenes, si es una carga ligera, vamos a tener 125 libras por pie cuadrado y si es pesada, hasta 250, el doble. Entonces tiene que tener cuidado también en ese aspecto de averiguar cuál es si es un almacén, qué van a almacenar ahí. No es lo mismo que usted almacene, por ejemplo, ropa, a que usted almacene papel, que almacene hierro, por ejemplo, que almacene granos básicos. Obviamente todo eso va a variar. En algunos casos, si usted quiere ser más fino, puede averiguar incluso dónde van a estar ubicadas los lugares y pues puede averiguar dónde están ubicados esos lugares, donde se va a colocar todo este equipo, todo este material y pues en base a eso hacer sus diferentes modelos. Si usted va a tener rack, obviamente también el análisis va a ser completamente diferente. Las estructuras rack son esos diferentes dispensadores que van verticales y tienen diferentes divisiones, son metálicos obviamente y usted amplía la capacidad de de almacenamiento. Pero en este caso tiene que tener especial cuidado al momento de realizar ese diseño y ese análisis. Si son residenciales de viviendas, por ejemplo, de una y dos familias, hasta 40 libras por pie cuadrado. Obviamente se reduce porque no hay tanta aglomeración de gente. Ya si son hoteles, si son habitaciones privadas y pasillos, son 40 libras por pie cuadrado. Salas públicas y pasillos son 100 libras por pie cuadrado. Acá tiene que tener cuidado. Mire, le dice pasillos, pero yo ya les comenté, ¿verdad? Si usted tiene un pasillo, el peso va a ser el máximo, no van a ser 40 libras por pie cuadrado, tiene que ser mucho más la capacidad de resistencia debido a un posible siniestro. Si son escuelas, salones de clase, 40 libras por pie cuadrado, pero si son pasillos por encima de la primera planta, hasta el doble, mira, porque podemos tener un evento catastrófico que nos puede afectar. Este otro es del libro de McCormack. En este caso nos dan otras cargas uniformes, por ejemplo para reuniones, en los vestíbulos 100 libras por pie cuadrado, salones de baile hasta 100 libras por pie cuadrado. Era lo que les comentaba en un comienzo. Nosotros podemos tener cargas bastante elevadas en los salones de baile. Si son salas de lectura son 60 libras por pie cuadrado, pero si son el lugar donde se almacena es prácticamente más del doble. Esta es una carga bastante pesada, generalmente los libros se consideran que tienen un peso considerable, 150 libras por pie cuadrado. Para talleres pequeños, 125 libras por pie cuadrado, recintos de edificios de oficinas, 50 libras por pie cuadrado, habitaciones residenciales, 40, al igual que los salones de clase en escuelas. Para los pisos superiores, en los pasillos, 80 libras por pie cuadrado. Y escaleras y salidas, miren, aquí era donde yo les comentaba, estos 100 libras por pie cuadrado me es mucho más razonable debido a cualquier eventualidad. Bodegas de equipo pesado hasta 250 libras por pie cuadrado, tiendas de planta baja 100 libras por pie cuadrado, para pisos superiores se puede reducir 75 libras por pie cuadrado, para pasajes y plataformas elevadas 60 libras por pie cuadrado. Siempre dentro del libro de McCormack, si tenemos edificios de apartamentos, si son habitaciones, 40 libras sobre el pie cuadrado, si son salones públicos, 100 libras por pie cuadrado. Comedores, 100 libras por pie cuadrado. Garajes, 40 libras por pie cuadrado. Este se reduce bastante debido a que si es un garaje privado, si es personal, pues obviamente solo va a haber un vehículo ahí. Gimnasios, pisos principales y balcones, 100 libras por pie cuadrado. Edificios de oficinas, si son vestíbulos 100 y si son oficinas 50. Acá hay una pequeña variación con el de Gibeler. Salones de clase, 40. Corredores de primer nivel 100 y de pisos superiores 80. Bodegas, si es ligero 125 y si es pesado 150. Y si son almacenes de menudeo, por ejemplo, son 100 para el primer nivel y para los demás niveles 75. Y en nuestro caso, para específicamente Honduras, tenemos el Código Hondureño de la Construcción. Nuevamente les hago énfasis que este código es ley, está publicado en la Gaceta, por lo tanto tiene que ser aplicado.
Tenemos diferentes categorías según la ocupación o el uso. Por ejemplo, tenemos aceras y calles de entrada para acceso público 1250. Tiene lógica porque va a haber una conglomeración de gente. Si son áreas de reuniones públicas, auditorios, incluyendo balcones, por ejemplo, tenemos áreas con asientos fijos 250 y si son móviles 500. En el caso de escenarios y plataformas hasta un peso de 625. En las armerías pues nos da un valor de 750. En el caso de las bibliotecas, pues si son salones de lectura, nos da un valor de 300 y si son de los libros, 625. Ahí era donde yo les decía que el peso de libros de texto pues es bastante considerable, por lo tanto es casi el doble. Para almacenes, si es liviana, 625 y si es pesada, pues 1250. Cornisas en las edificaciones, 300. Cuartos de baño, pues va a depender del lugar o del espaciamiento. Las escuelas, si son salones, pues 200. Si son garajes, aquí pues vamos a hacer la distinción de dos partes. Si son vehículos en general o para un taller son 500, pero si son para residenciales, que nosotros sabemos que pues no hay tanta gente que transita, pues hay una capacidad máxima de 250. En el caso de fábricas, si son livianas, 375 y si son pesadas, 625. Las graderías, la gradería en general tiene un valor de 500 kilogramos por metro cuadrado. Imprentas nos da un valor de cuarto de prensa 750 y cuartos de ordenadores de ordenación y composición nos da un valor de 500. Las oficinas, un valor de 250. En residenciales, miren, si son para áreas de entrepisos son 200 y si son de lugares exteriores 300 y si son terrazas 200. Eh, Aquí pues tiene que tener cuidado. Nosotros generalmente trabajamos con el valor de 200, pero en otras literaturas puede trabajar hasta con 250. Este dato no se le olvide debido a que pues es en la mayoría de situaciones el que más utiliza. Y así sucesivamente una serie de datos que le van a servir. En el caso, por ejemplo, de terrazas en techos, la cubierta, el último piso, generalmente se deja de acceso libre. En este caso nos da una especificación igual al área servida o para el uso de la ocupación acomodada. ¿A qué se refieren o qué quiere decir con eso? Básicamente, si nosotros tenemos oficinas, pues arriba en la terraza también vamos a colocar ese peso de la oficina. Si vamos a tener los valores por ejemplo, de una biblioteca, lo vamos a tener en la parte de arriba y así sucesivamente. Si son casas de habitación, lo mismo para la terraza. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en consideración para todos nuestros diferentes diseños. Acá, en el caso de techos, hay un apartado especial, lo vamos a ver al final del video, en el cual nos dan una serie de valores que nosotros podemos tomar en consideración al momento de realizar esta estructura. La mayoría de los edificios pues siempre dejan ese último nivel como una terraza, ya sea para eventos sociales, para simple y sencillamente para tener un lugar al aire libre y pues es lo recomendable tenerlo así, teniendo todos los cuidados de impermeabilización. Para seguir al siguiente, a los ejercicios, pues únicamente notarán que hay una segunda casilla que dice cargas concentradas. En ese caso es cuando usted va a hacer un análisis por medio de algún ordenador, coloca una carga concentrada en el centro del espacio y pues en base a eso trabaja, saca los momentos, diagramas de cortante y todo lo demás que va a necesitar para su diseño. Para eso sirve básicamente esta carga concentrada que aparece acá en este apartado de acá. Y como les digo, el Código Hondureño de la Construcción es del 2008 y se basa en publicaciones mucho más antiguas. Este es el ejemplo número 6, siguiendo la correlación que hemos traído desde el comienzo. En esta parte, pues básicamente es continuación de lo que son áreas tributarias. Lo más importante es definir cuáles son las áreas tributarias para cada uno de los ejercicios que vamos a hacer. Lo siguiente es que si pueden notar son similares a los ejercicios de peso muerto, lo único que en esta ocasión tenemos que considerar lo que es el peso de la carga viva, o sea, el uso de la ocupación. Me dicen que el sistema de piso de un edificio de departamentos consiste en una losa de concreto reforzado con 4 pulgadas de espesor.
Y además que descansa sobre tres vigas de acero, estas vigas horizontales que se muestran en esta parte de acá, las cuales a su vez están soportadas por estas vigas laterales de carga de acero, estas vigas principales. Me piden que determine las cargas vivas en la viga CD y la viga AE. La viga CD es esta y la viga AE esta de acá. Nuevamente, ¿por qué no analizamos la viga AB y la viga EF horizontal? Porque son vigas perimetrales y las vigas perimetrales generalmente vienen a colocar las reacciones directamente sobre lo que es la columna. Por lo tanto, no es necesario tomarlas en consideración hasta el momento de traspasar esas cargas a la columna. En las vigas tampoco es necesario colocarlas porque van directamente sobre los apoyos y por lo tanto no generan brazo de palanca y el diagrama de momento, en el diagrama de momento y cortante no influyen. Tenemos todos estos datos y pues tenemos que calcular los diferentes valores. Me dicen que este sistema de entrepiso mide 12 en este sentido y 12 en este sentido de acá, dando un total de 24 en el sentido vertical y 25 en el sentido horizontal. Lo primero que hay que identificar es si la losa trabaja en una o en dos direcciones. Tenemos 25, que es el lado más largo, dividido entre 12, que es el lado más corto, nos da un valor de 2.1. Por lo tanto, es una losa unidireccional. Me dicen que el uso va a ser una carga de departamento, por lo tanto, buscamos en el código hondureño de la construcción y nos dice que nos da un valor de 200 kilogramos por metro cuadrado. Hacemos la conversión a 40 libras por pie cuadrado. La carga total, ¿cómo la vamos a considerar? Pues en este caso es una losa unidireccional, por lo tanto simplemente va a ser igual a el peso por pie cuadrado, o sea 40 libras por pie cuadrado por el ancho tributario. Recuerde que el ancho tributario en esta ocasión vamos a tener que va a ser de este punto de acá hasta este punto de acá. Este va a ser el ancho tributario. Toda esta zona de acá es mi ancho tributario. Por lo tanto, tiene un valor de 12 pies. Entonces multiplicamos las 40 libras por pie cuadrado por el ancho tributario, que es 12. Nos da un total de 480 libras por pie cuadrado. Por lo tanto, ese va a ser el valor que va a ir sobre esta viga CD uniformemente distribuida. Ahora ya tenemos el peso uniformemente distribuido sobre la viga CD. Es igual a 480 libras por pie. Si lo convertimos a kilolibras por pie, nos quedaría un valor de 0.48. Esa sería la carga que viene a lo largo de la viga CD. Una vez que tenemos esto, multiplicamos por la longitud total de la viga, que son 25, y lo dividimos entre 2. Eso nos da un valor de 6 kip. Esas serían las reacciones. Recuerden que estas reacciones van a caer directamente sobre la viga AE y la viga BF directamente. En la viga AE, pues en este caso no vamos a tener ninguna carga uniformemente distribuida debido a que la losa es unidireccional, por lo tanto va a tributar únicamente para la viga AB y para la viga CD y para la viga EF. Para la viga AE únicamente van a caer lo que son las reacciones de la viga secundaria. En este caso, 6 kip. Las reacciones que vamos a tener sobre la viga AE y obviamente sobre la viga BF van a ser igual a 3 kip, la mitad de ese valor directamente. Entonces ese sería el caso para una losa unidireccional. Vamos a hacer más ejemplos para bidireccional. Ejemplo número 7. En este caso me están dando un sistema de entrepiso, de acuerdo a esta figura, en la cual tiene una distancia horizontal de 8 metros y cada pequeña losa o cada porción mide 4 metros y la altura total es 6 metros. Este es el ancho de la losa. Me dicen que el sistema de piso de un edificio de departamentos nuevamente consiste en una losa de concreto reforzado de 10 centímetros de espesor que descansa sobre 3 vigas de acero, soportadas por 2 vigas de carga de acero. Las áreas de la sección transversal son de 120 y 210 respectivamente y además sobre el patín BE descansa un muro de bloque. Tiene 2.1 metros ese muro y 6 metros de largo. Me piden que determine cuál es la carga viva de la viga BE y la carga viva de la viga AC. Entonces me están pidiendo cuánto vale la carga viva para este sistema
y cuánto vale la carga viva para esa otra viga. Ok, entonces resolvámoslo. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es determinar si trabaja como una losa en una dirección o como una losa en dos direcciones. Dividimos 6, que sería el largo total, entre 4. 6 entre 4 pues nos da un valor menor que 2. Por lo tanto, en este caso, tenemos una losa bidireccional. En la losa bidireccional, recuerde que siempre el procedimiento es el mismo. Partimos de los vértices, tiramos a 45 grados, tiramos a 45 grados en el otro sentido. En la parte inferior también 45 grados, se forman dos triángulos y de los dos vértices de los triángulos unimos. Para el caso de las vigas que llevan carga trapezoidal son la AD, BE y la CF. Entonces, en este caso tenemos esas tres cargas que son trapezoidales. En el caso de la viga primaria nos quedan dos cargas triangulares y adicionalmente la reacción de la viga BE. Para la carga viva, nuevamente tenemos el valor de 200 kilogramos fuerzas por metro cuadrado y lo único que tenemos que averiguar es el ancho tributario. Recuerde que el ancho tributario va a ser para la viga BE, debido a que la carga de la viga AD y la viga CF son perimetrales. Entonces necesitamos estas distancias de acá a acá. Nos dicen que son de 2 a cada 4, por lo tanto tiene 2 metros de acá para acá, 2 metros de acá para acá, sumando un total de 4 metros. Multiplicamos los 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado por ese valor del ancho tributario y nos da un valor de 800 kilogramos fuerza por metro. En esta parte, pues, este es un pequeño programa que utilizo para poder generar los diagramas de carga, pero no he encontrado la opción para que me lo ponga desde el origen. Por lo tanto, ahí les hago énfasis en eso, de que el valor para acá comienza en 0, va incrementando hasta que llega a 800 kilogramos por metro, se mantiene constante y ahí vuelve a descender hasta que vuelve a morir en 0. Si calculamos las reacciones, nos da un valor de 1600 para cada una de las reacciones y además la distancia entre el punto 0 de acá y los 800 kilogramos metros son de 2 metros porque si tiramos a 45 grados, obviamente la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, esta distancia de acá a acá son 2 metros. Esa sería la carga triangular, de ahí viene rectangular y de ahí viene triangular nuevamente. Entonces, este sería nuestro diagrama de carga para la carga viva de la viga BE. Para la viga AC, para la viga principal AC, va a ser el procedimiento similar. En este caso, lo único que nos interesa es conocer la altura de este triángulo. Entonces, para ello son 200 kilogramos por metro cuadrado que nos dicen que tenemos que aplicar para los apartamentos y el ancho tributario. En este caso, el ancho tributario, ya lo habíamos mencionado, son 2 metros, la distancia desde acá hasta acá. Por lo tanto, multiplicamos por 2 metros. Nos da un total de 400 kilogramos fuerza por metro. Entonces ya tendríamos la altura de estos vértices y adicional a ello la reacción de la viga BE que calculamos previamente. Esa reacción vale 1600 y pues los 400 kilogramos por metro son el vértice del triángulo. Acá nuevamente les hago énfasis, esto comienza en 0, incrementa hasta 400, vuelve a llegar a 0 en este punto de acá, incrementa a 400 y vuelve a morir a 0 kilogramos por metro. En este caso, calculamos nuevamente las reacciones y son 1600 kilogramos. Acá pues son dos conceptos fundamentales. El primero es conocer cómo funciona mi losa de entrepiso. Si funciona como una losa unidireccional o como una losa bidireccional. Tengo que tener cuidado en ese aspecto. Eso es lo primero que yo tengo que verificar. Una vez que yo tengo determinado eso, ver cuál es la ocupación o el uso que yo le voy a dar a mi estructura y en base a eso, pues establecer cuáles van a ser los diferentes diagramas de carga que yo voy a tener para mis vigas principales y para mis vigas secundarias. Acá únicamente les dejo estos dos ejercicios debido a que si se fijan el procedimiento es el mismo para las cargas muertas, lo único que tenemos que tener el cuidado de especificar o buscar cuál es el uso de la edificación que vamos a tener en este caso. Una vez que tenemos eso, pues el procedimiento es exactamente el mismo, el criterio de las áreas tributarias es el mismo
y solamente eso. Ahora vamos a mencionar un poco de lo que son las cargas vivas de techo. En este caso nos referimos al artículo 1.1.5.1 del Código Hondureño de la Construcción. Nos dicen que los techos deberán sostener, dentro de las limitaciones de esfuerzo del Código CHOC 08, todas las cargas muertas más las cargas vivas unitarias indicadas a continuación. ¿Por qué nos dan esto? Pues básicamente en los techos nosotros diseñamos con el peso muerto de lo que es la lámina, de lo que son los diferentes materiales que vamos a implementar para sostener eso, que pueden ser canaletas, pueden ser joists, pueden ser armaduras también incluso. Entonces, aparte de ese peso, nosotros tenemos que tomar en consideración una carga viva mínima debido al momento en el cual usted esté haciendo la instalación y también posteriormente en alguna reparación. En este caso me dicen que si la pendiente de techo, dependiendo del plano de inclinación, yo le tengo que adicionar un valor de la carga viva. Por ejemplo, si el plano o menor el porcentaje es menor al 33%, ya sea para arcos o domos con una altura menor a un cuarto del claro, me dicen que tengo dos formas de realizarlo. Una que es por el método 1 y la otra es por el método 2. El método 1 va a depender del área tributaria para cualquier miembro estructural en metros cuadrados. Si es de 0 a 20, si es de 20 a 60 y si es mayor que 60. Entonces aplico una carga uniforme siempre en sentido vertical hacia abajo. Recuerden que acá vamos a tener un ángulo de inclinación para la superficie. Puede ser a un agua o a dos aguas. Pero ese grado de inclinación, pues al final uno tendría o tiende a pensar que pues obviamente si tiene un grado de inclinación, en ese mismo grado de inclinación va a ir la carga. Pues no. En este caso va a ir completamente perpendicular hacia abajo. Va a venir vertical hacia abajo. Si es menor que 33%, de 0 a 20, 100, 80 y 60 si es mayor que 60. Si es de 33 a 100%, entonces vamos a tener los valores de 80, 70 y 60. Si es igual o mayor que el 100%, 60 para todos los casos. Para kioscos o tiendas, un 25 kilogramos por metro cuadrado para todos los casos. Y si son para invernaderos, 50 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, si lo que quiere hacer es aplicar una carga uniforme sobre toda la superficie, generalmente, que es lo que se hace comúnmente, entonces en este caso utilizamos el método 2. El método 2 únicamente sobre toda la superficie aplicamos una carga uniforme de, si es menor que el 33%, 100 kilogramos por metro cuadrado, de 33 a 100, de 80 kilogramos por metro cuadrado, si es mayor que 100, 60, y si son kioscos, 25, y si son invernaderos, 50. Estos valores de acá son unos valores de reducción y reducción máxima, en este caso un 40, un 25%, y en este caso 0.08, 0.06. Esos valores de reducción se deben a que cuando uno hace el cálculo de la carga viva, en muchas ocasiones puede ser un peso bastante considerable. Por lo tanto, el código le permite a usted hacer una cierta reducción para, obviamente, para abaratar costos, todo está detrás del costo. Entonces le permite hacer ciertas reducciones si el área es demasiado grande. Entonces vamos a ver eso. Acá se da un ejemplo de a lo que me refiero cuando hablamos de lo que son techos con diferentes inclinaciones y lo que se refiere al código hondureño con cargas vivas que actúan verticalmente. Si es un domo, pues igual, siempre va a ser verticalmente hacia abajo esa carga viva. Si es una tijera en el techo, pues no importa qué material sea, si son canaletas, si son joists o si son simplemente cerchas, la carga vertical viva siempre va a ir hacia abajo, completamente vertical. Y independientemente de la inclinación, siempre va a ir en ese sentido. Pues tenemos que después bajar todo ese valor ahí para poder aplicar esa carga uniformemente distribuida sobre toda la superficie. Entonces, así se miraría más o menos la distribución de esas cargas. Para los diferentes techos, esa área tributaria generalmente nosotros la trasladamos para, si tenemos una cercha, generalmente la volvemos puntual
hacia ese nodo de la cercha. Este artículo es el artículo 1.1.6 y es en el cual nos vamos a basar si queremos hacer una reducción de la carga viva. Me dice que la carga viva de diseño determinada usando las cargas vivas unitarias en la tabla 1.1.4-1, que es donde habla sobre los valores de las cargas vivas, para pisos, y la tabla 1.1.5-1, en este caso la que acabamos de ver, método 2 para techos, se pueden reducir para cualquier miembro que soporte más de 14 metros cuadrados. Usted saca el área total de su losa de entrepiso y si mide más de 14 metros cuadrados, usted lo puede implementar este factor de reducción para poder abaratar costos. También incluye losas planas en el caso de techos, exceptuando para pisos en lugares donde hayan reuniones públicas y para cargas vivas mayores de 500 kilogramos por metro cuadrado. Si usted tiene un valor demasiado grande, pues en ese caso no se va a poder hacer esa reducción. De acuerdo con la siguiente ecuación, ese valor de reducción va a ser igual a R multiplicado por el área menos 14, donde R es ese factor que nosotros vimos en la diapositiva anterior y se llama razón de reducción y que va a ser igual a 0.08 para pisos y también va a tener un valor de 0.06. También R va a ser el porcentaje de reducción de esa carga viva, L obviamente va a ser la carga viva unitaria por metro cuadrado del área soportada por el miembro, D la carga muerta por metro cuadrado soportada por el miembro, y el A pues va a ser el área del piso, desde el piso, el techo, soportado por el miembro en metros cuadrados. Esa reducción no deberá exceder un 40% para miembros que reciben cargas solamente de un nivel. 60% para otros miembros. Si nosotros tenemos valores demasiado grandes o disparados, entonces no se puede hacer esas reducciones y siempre nos limita a la diapositiva anterior. O un valor de R como se determina por la siguiente ocasión. ¿Cuál de las dos va a implementar? Esta de 23.1 por 1 menos D sobre L o R por A menos 14, pues eso queda a criterio de cada quien. En este caso sería más recomendable utilizar esa para cargas vivas, pero si quiere tomar en consideración las cargas muertas también puede implementar esta ecuacióncita de acá. Cabe señalar que en los diferentes libros, ya sea en el libro de Hibeler, en el libro de Casimali, también aparece bien explicado. Y como les digo, es en base a normativa, entonces lo podemos aplicar. Se utiliza a nivel mundial, a nivel internacional y pues es válido. Otro poco más, para cargas vivas de almacenes, si exceden 500 kilogramos por metro cuadrado, no deberán hacerse esas reducciones, excepto que las cargas vivas de diseño en las columnas eh, podrán reducirse un 20%. Y además, la reducción de la carga viva no debe exceder el 40% en garajes para estacionamiento de automóviles privados que tienen una capacidad mayor que 9 pasajeros por vehículo. Ojo, no debe exceder del 40% en este caso. Esta es una forma alternativa también de poder verificar esas diferentes cargas a fin de reducirlas. Como una alternativa para esa ecuación, las cargas vivas unitarias especificadas en la tabla 1.4-1 pueden ser reducidas de acuerdo con esta ecuación que vemos abajo. Para cualquier miembro, incluyendo losas planas que tengan un área de influencia de 37 metros cuadrados o más. Esto puede utilizarse para áreas pues, que ya son mucho más grandes. 37 metros cuadrados es un área bastante considerable. Entonces va a ser igual a L, L sub 0 por 0.25 más 4.6 dividido sobre A1. En este caso, A1 es el área de influencia en metros cuadrados. El área de influencia A1 es 4 veces el área tributaria para una columna, 2 veces el área tributaria para una viga, igual al área del panel para una losa en dos direcciones e igual al producto del claro por el ancho total del alma para vigas T prefabricadas. L va a ser la carga viva de diseño reducida por metro cuadrado del área soportada por miembro. L sub 0, carga viva de diseño sin reducción por metro cuadrado del área soportada por el miembro. Y además la carga viva reducida no debe ser menor que el 50% de la carga viva unitaria. L sub 0 para miembros que reciben carga solamente de un nivel y no menos que el 40% de la carga viva unitaria L sub 0 para otros miembros. Entonces esa es una ecuación alternativa que yo puedo utilizar para poder reducir ese efecto de la carga viva sobre mi losa de entrepiso cuando el área de influencia es considerablemente mucho mayor.
Y pues si han llegado hasta este punto, agradecerles por su disposición de querer aprender, de querer conocer más sobre las estructuras, en este caso específicamente sobre las cargas vivas. Son pequeños ejemplos que al final nos ayudan a poder determinar y cuantificar cuál es el área de influencia que tenemos sobre una carga, sobre una determinada área, dependiendo del valor de la carga viva. Agradecerles por su tiempo. Antes de despedirme, solamente quiero hacerles como una pequeña observación, a ver cómo la responden. En cierta ocasión, nosotros tuvimos una discusión de, por ejemplo, si vamos a diseñar para una morgue. Una morgue, pues obviamente hay muertos dentro de ella. ¿Cómo consideraría usted el peso de, pues obviamente, de esos muertos? ¿Es una carga muerta o es una carga viva? Entonces, aparte de eso, ¿qué factores son los que voy a utilizar y cómo lo voy a tomar en consideración? Dejen sus comentarios en la parte de abajo a ver qué opinan al respecto. ¿Se puede considerar como una carga viva o como una carga muerta? Ojo. Entonces, agradecerles por todo este tiempo, pedirles que si no se han suscrito, se suscriban para que puedan recibir notificaciones de los próximos videos que vamos a ir colgando. El próximo video va a hablar sobre lo que son las cargas de viento, cargas de sismo, va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Éxitos.